para conducir el estímulo eléctrico entre... Volvemos a poner entonces. Ya. ¿Sí? Entonces, si hacemos un repaso rápido, ¿dónde se genera el estímulo? Nódulo sinusal, ¿no? Luego, las vías internodales llevan el estímulo hasta el nódulo auriculoventricular. En el nódulo auriculoventricular el estímulo se retrasa 0,09 segundos. Luego pasa a la vía, al haz penetrante o haz auriculoventricular, se retrasa un poco más, por los 0,04 segundos, y luego va a pasar hacia las fibras de Purkinje, la rama derecha, la rama izquierda, la base y las fibras de Purkinje, y aquí la velocidad es muy rápida, ¿no? Va a propagarse por todo el ventrículo. Recuerden que el ventrículo es grande, tiene una masa muscular mucho mayor que la de la aurícula. La aurícula tiene una masa muscular, de hecho es pequeña la aurícula, y una masa muscular también menor, porque la aurícula apenas se contrae. La contracción de la aurícula es débil en comparación a la contracción del ventrículo. Es como si quisiéramos comparar la musculatura de una persona que no hace ninguna actividad física, que es bien delgada, ¿no? Con la de un físico-culturista que alza 200 kilogramos de pesa. ¿Cómo va a ser la musculatura del físico-culturista? Grande, ¿verdad? Comparada con la mía, ¿no? Entonces, como si yo fuera la aurícula y el físico-culturista el ventrículo, ¿no? Esa es la diferencia. Pero aquí la masa muscular es grande, entonces el estímulo eléctrico también tiene que recorrer más, un territorio más grande. Por eso se necesita fibras que transmitan a gran velocidad el estímulo aquí. ¿Sí? Ver entre 1.1 hasta 4 metros por segundo. En un espacio tan pequeño como el ventrículo, 4 metros por segundo significa 0,03 segundos, 3 centésimos de segundo. El estímulo ya ha sido transmitido hasta aquí. Entonces, ¿cuánto será el tiempo total de despolarización del corazón en el que el corazón se va a despolarizar totalmente? ¿Dónde está? Si contamos los tiempos, 0,03 más 0,09 son, ¿cuánto? 0,12 más 0,4, 0,16 más 0,03, 0,19 más 0,03, 0,22 segundos. En 22 centésimas de segundo, entonces, el corazón totalmente ya se ha despolarizado. Y está listo el ventrículo para contraerse y mandar la sangre hacia la aorta. Eso ocurre en cada sístole, ¿no? Cada sístole del ventrículo se tiene que despolarizar para contraerse. Antes de la sístole, entonces, ¿qué viene? La despolarización. Esta conducción del estímulo que llega hasta la fibra muscular para que se contraiga. ¿Para qué se despolariza el músculo cardíaco? Porque esa carga eléctrica, ¿verdad?, que es aproximadamente de 105, perdón, de 20 milivoltios, voltaje de 20 milivoltios, habla unos canales, los canales de calcio que dependen del voltaje. Estos canales que están en la membrana se abren y el calcio entra desde el líquido extracelular al líquido intracelular. ¿Para qué? Para unirse al complejo troponina-tropomioxina de la fibra muscular. Y una vez que se une al complejo troponina-tropomioxina se produce la contracción. Ustedes esto han debido ver en histología, ¿verdad?
como el músculo esquelético, el músculo cardíaco tiene esta estructura, la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, que son las estructuras que van a intervenir en la conversión, son las proteínas contráctiles. Pero la troponina es una proteína que tiene la característica de unirse al calcio. ¿Para qué? Para que esa unión con el calcio permita que la actina se una a la miosina para la contracción. Si no hay calcio, no hay contracción. Si no hay despolarización, no hay ingreso de calcio y no hay contracción. Todo está ligado, ¿no? Bien, entonces, ¿quién controla entonces este acto? Que el corazón se contraiga y se relaja, que se contraiga y se relaje, ¿no? El nódulo sinusal, ¿no? El estímulo entonces va a producirse en el nódulo sinusal. Pero fíjense que el nódulo auriculoventricular también tiene la misma capacidad que el nódulo sinusal de generar el estímulo. Y las fibras de Purkinje también tienen la misma capacidad del nódulo sinusal para generar el estímulo. Esto hace que cuando el nódulo sinusal no funciona, el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular tome el mando. Y cuando el nódulo auriculoventricular no funciona, las fibras de Purkinje sean las que toman el mando. Es como en el ejército. Si está el general y aquí están los tenientes y aquí están los soldados, incluso un poco más, aquí arriba está el general, ¿no? Aquí están los capitanes, ¿sí? Los capitanes vamos a poner, y aquí tenientes, ¿no? Si el general dice marcar el paso, ¿quiénes van a marcar el paso? Todos esos, ¿no? Porque el general ha dicho hay que marcar el paso. Pero ¿qué pasa si muere el general? ¿Quién va a tomar el mando? El capitán. ¿Sí? Entonces el capitán va a empezar a hacer marcar el paso. Y si muere el capitán, ¿quién va a hacer marcar el paso? El teniente, ¿no? Ese como, a ver. Por eso se llama marcapasos este nódulo, de ahí viene el nombre de marcapasos. Ahora, la diferencia entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje es que cuando está el nódulo sinusal activo, la frecuencia cardíaca que se va a producir es, o sea, los estímulos que envía hacia el corazón son entre 70 a 80 veces por minuto. ¿Sí? Entonces el corazón se contrae entre 70 y 80 veces por minuto. Pero cuando deja de funcionar el nódulo auriculoventricular, por una isquemia, por cualquier situación, una patología, va a empezar el nódulo auriculoventricular, pero la frecuencia cardíaca va a disminuir, ya no va a ser la misma. La frecuencia cardíaca va a ser entre 40 a 60 veces por minuto. Entonces el corazón va a latir más lentamente, ¿no? Y si deja de latir el nódulo sinusal, evidentemente las fibras de Purkinje van a mandar el estímulo para que el corazón pueda, el ventrículo en este caso, se estimule y se pueda contraer. Pero vean, ya la contracción a partir de las fibras de Purkinje es mucho más lenta todavía, entre 15 y 40. Por eso es que cuando el nódulo sinusal funciona bien, la cantidad de sangre que se inyecta hacia la circulación es la que nuestros tejidos necesitan, porque ese que se contrae muchas veces por minuto, 70 veces por minuto. Pero cuando el nódulo sinusal deja de funcionar,
corazón late más lentamente. Entonces la cantidad de sangre que en un minuto va a la circulación es menor. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros tejidos reciben menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes. Cuando el nódulo sinusal está funcionando, podemos hacer todas las actividades que queramos. Si no funciona el nódulo sinusal, solo el nódulo auriculoventricular, nuestras actividades van a estar bien limitadas, ¿no? Vamos a poder caminar, hacer algún pequeño esfuerzo, pero subir gradas ya no vamos a poder, ¿sí? Ya nos va a faltar aire, nuestros tejidos ya no van a tener oxígeno suficiente porque hay menos sangre que esté llegando. Y si deja de funcionar el nódulo auriculoventricular y solo las fibras de Purkinje, este individuo, como solo fibras de Purkinje, podrá seguir vivo, pero sufriendo, echado en la cama, respirando agitadamente porque le está faltando aire en todo el organismo. ¿Sí? ¿Entienden, no? Porque lo que pasa es que el corazón, cada vez que se contrae, envía una cantidad de sangre hacia la circulación. Vean, ¿cuánto es el volumen sistólico, la cantidad de sangre que el corazón inyecta a la aorta en cada latido? ¿Recuerdan? 70 ml. Entonces, en cada sístole, entonces el corazón envía a la circulación 70 mililitros de sangre. En un minuto, con el nódulo sinusal latiendo a 70 veces por minuto, por decir, o sea, 70 solamente, 70, 7 por 7, 49. ¿Cuánto sería? 4.900 mililitros de sangre que en un minuto se envía hacia la circulación, hacia el territorio. Si tenemos al nódulo auriculoventricular que empieza a funcionar, y póngale que funciona a 50 por minuto, los mismos 70 ml, 5 por 7, ¿cuánto es? 35, 3.500 mililitros. Vean, prácticamente 1,5 litros menos de sangre que va a la circulación. Una cantidad enorme de oxígeno que está haciendo falta en los tejidos. Una cantidad de glucosa que necesitan las células para vivir en cada instante, porque eso es lo que aporta la sangre y otros nutrientes más además. Pero fíjense, solamente pensando en el oxígeno, ¿cuánto por ciento menos de oxígeno va a llegar a la circulación? Prácticamente un 30% menos de oxígeno, entonces nuestro organismo va a sufrir. Tal vez podamos estar en reposo, tranquilos, caminar, hacer algunas actividades, ¿no? Pero subir un piso, 2 pisos, ya no vamos a poder, porque nos va a faltar sangre, oxígeno en este caso. Y si allí ponemos que 30 por 70, 30 que sean los latidos por minuto, o si quieren 40 por 70, 4 por 7, 28, ¿no? 28.000 ml. Entonces casi la mitad de lo que necesita el organismo. Y eso ya no es compatible con la vida siquiera, ¿no? ¿Para qué sirven entonces las fibras de Purkinje? Porque con esto no podemos vivir. Vamos a entrar en una insuficiencia cardíaca que en pocos días va a matar a la persona, ¿sí? Porque no hay la cantidad de oxígeno necesaria. ¿Para qué sirven estas fibras de Purkinje? Hay situaciones en las que el sistema parasimpático suele ser estimulado de manera intensa y disminuye la frecuencia cardíaca, a tal punto que a veces hace que el corazón se pare. Está bien, el corazón se paró por la estimulación parasimpática, pero hay una característica de la inervación parasimpática en el corazón,
porque el parasimpático no inerva el ventrículo. Entonces no afecta a las fibras de Purkinje, porque ¿dónde están las fibras de Purkinje? En el ventrículo. El parasimpático no las va a afectar. Entonces, puede haber que se pare el corazón, ¿sí? Se va a parar, pero inmediatamente las fibras de Purkinje se van a despolarizar y van a hacer que el corazón, bueno, el ventrículo vuelva a funcionar y se reactive todo el sistema